En esta oportunidad vamos a ver un problema de flotación. Dice así: una pieza de determinada lesión pesa 500 newton en el aire y 450 newton cuando se sumerge en agua. Dice hallar el volumen de la pieza y la densidad relativa de la aleación. Es decir, tenemos esta pieza acá, y esta pieza cuando está fuera del agua tiene un peso de 500 newton, pero cuando se ingresa al agua tiene un peso de 450 newton. Se pide encontrar la densidad relativa y también el volumen de dicha pieza. Entonces, la estrategia es la siguiente. Acá tenemos un diagrama de cuerpo libre donde se representan todas las fuerzas existentes. Tenemos la tensión, que corresponde a lo que pesa en el agua, y tenemos la fuerza peso, que corresponde a lo que pesa en el aire. Se entrega lo que es la fuerza de empuje, ¿no es cierto?, que es la fuerza producida, en este caso por el volumen desplazado de este líquido en cuestión, la densidad del agua, y se está preguntando por el volumen y la densidad relativa. Se sabe que la fuerza de empuje es la densidad por la aceleración de gravedad por el volumen. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque a partir de esta fórmula o ecuación, nosotros podemos encontrar el volumen, pero tiene un pequeño problema. La fuerza de empuje no la conocemos, entonces la vamos a poder calcular empleando el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ahí la podemos calcular. La otra pregunta es acerca de la densidad relativa. La densidad relativa se puede calcular con el peso específico del líquido y el peso específico del agua. El peso específico del agua son 9.810 newton sobre metro cúbico, pero el peso específico en este caso de este líquido no se posee, pero sí se posee el peso y el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen, recordemos que es igual al volumen desplazado, porque está totalmente sumergido. También yo podría haber calculado la densidad relativa empleando esta fórmula de acá. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, en que yo no tengo la densidad. La podría calcular, pero no tengo la masa. Lo que tengo es el peso, ¿ya? Entonces vamos a iniciar el cálculo calculando lo que es la fuerza de empuje para calcular lo que es el volumen del cuerpo. Posteriormente calcularemos lo que es el peso específico para calcular la densidad. Manos a la obra. Como hemos dicho anteriormente, la fuerza de empuje va a ser igual a la diferencia entre la tensión y la fuerza peso. Entonces van a ser los 500 newton menos los 450 newton. Entonces hay una fuerza de empuje de 50 newton. Esto es válido porque si yo coloco 50 newton como fuerza de empuje, hacia arriba voy a tener dos vectores, fuerza de empuje y tensión. Al sumarlos dan 500. Y hacia abajo tengo la fuerza peso, que son 500. Existe esa igualdad. Con la fuerza de empuje calculada, ¿no es cierto?, podemos aplicar la primera ecuación que estaba expuesta anteriormente, que dice que la densidad por la aceleración de gravedad por el volumen, que es la incógnita, ¿no es cierto?, en este caso volumen desplazado, que es equivalente al volumen del cuerpo, es lo mismo, porque está totalmente sumergido, y reemplazando tengo los 50, que es la fuerza de empuje, tengo la densidad, en este caso el líquido, que es agua, la densidad del agua es de 1000, esto van a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso va a quedar multiplicado por el volumen. ¿Ya? Bueno, acá no es necesario colocar la unidad de medida. Lo único que hace la unidad de medida es confundir un poco, ¿ya? Si multiplicamos estas dos cantidades, daría 9.810. Y eso lo voy a multiplicar por el volumen. Entonces, los 9.810 van a pasar dividiendo. Y de esa forma yo puedo obtener el volumen. De esta forma, podemos obtener un volumen de 0.00
9.810.51 y esto se mide en metros cúbicos. ¿Ya? Ese sería el volumen. De esta forma hemos encontrado una solución a la primera pregunta, que dice cuál es el volumen. ¿Ya? Y así ahora podríamos encontrar la solución a la segunda pregunta, que es sobre la densidad relativa. Para poder calcular la densidad relativa, hemos dicho que conviene calcular el peso específico, que sería la fuerza peso, que son los 500. Estos son newton, dividido por el volumen, que es el que está arriba, 0.0051 metro cúbico. Cabe destacar que el volumen del cuerpo es equivalente al volumen desplazado, ¿ya? Aunque este fue el cálculo del volumen desplazado, como es equivalente al volumen del cuerpo, porque está totalmente sumergido, se puede emplear, ¿ya? Entonces, al emplearlo, vamos a obtener un peso específico de 98.039 newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Una vez obtenido ese peso específico, podemos calcular lo que es la densidad relativa. Con este peso específico, calculamos lo que es la densidad relativa. Vamos a emplear una fórmula parecida a esa, pero con pesos específicos. Peso específico partido por el peso específico del agua. Entonces, el peso específico, en este caso son 98.039. Esto se mide en newton partido en metro cúbico. Y esto lo vamos a dividir en el peso específico del agua, que son 9.810 newton sobre metro cúbico. Se debe entender que los newton sobre metro cúbico se cancelan, quedando un número adimensional. Eso quiere decir que no tiene unidad de medida. Y ese número sería de 9.99. Esto sería lo que es la densidad relativa del material en cuestión. De esta forma hemos terminado, una vez que hemos calculado lo que es la densidad relativa, que está acá, y lo que es el volumen, en este caso del cuerpo, ¿no es cierto?, que es equivalente al volumen sumergido.